vamos a estar hoy a continuación, como usted puede ver ahí, esto es la segunda parte, quiere decir que es continuación de la semana pasada que estudiamos una cita con Jesús en un minivan. Y ya el minivan sabemos lo que es. El minivan sabemos lo que es. Y yo tengo aquí solamente una diapo esta, donde está ahí el minivan. El minivan simplemente es el ambiente relacional. Y a los hermanos que tienen la hoja nueva, no dice ambiente relacional, dice relational environment. Quiere decir que es lo mismo, pero usted tiene que ponerle ahí ambiente relacional en español, porque no está traducido. Está traducido todo lo demás, menos ese letrero y algún otro. Entonces, yo nada más que traigo esta parte hoy, porque estoy repasando esto. Estos son cosas simbólicas, no es realmente un tren, no es realmente un minivan, no es realmente una moto. Solamente es la cantidad de personas. Cuando usted está reunido con dos en un discipulado, porque es el ambiente del discipulado, y este es el camino del discípulo que comienza con la muerte espiritual. Todo el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente, pero cuando nace de nuevo, y es la lección más importante que tenemos en el discipulado, born again, ahí está, nuevo nacimiento. Y ahí empieza. Y estos ambientes, este que es el de ahora, este que está aquí, este tren que está medio vacío, pero es el tren. Este es el autobús, este es el minivan que tienen menos, el auto y la moto. ¿Está bien? Y yo quiero entonces ahora recordar la lectura bíblica. ¿Recuerda la lectura bíblica que acabamos de tener? Que está en Lucas 22. Y dice esa lectura bíblica que cuando estaban ya maltratando, insultando, quebrantando a Jesús, Pedro le siguió de lejos y estaba a una distancia de él, observando lo que estaba pasando, y le dijo a una señora que estaba hablando: oye, ¿tú eres uno de ellos? Y él dijo: no, yo no soy. Sí, no. Y después vino otro y dijo lo mismo, algo parecido, y él dijo: ¿qué cosa? No. Y al poco rato otro más y dijo: ¿qué cosa? No. Y un gallo cantó. ¿Y qué tiene que ver el gallo? Que la noche anterior, en la cena que hicieron, Pedro dijo: yo nunca voy a dejarte, yo nunca voy a ir atrás contigo, y si tengo que morir por ti. Y ahí Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, qué triste, me negarás tres. Negar a Jesús es algo serio, muy serio. Yo, cuando paso por este capítulo, por estos capítulos, por esto que voy a estudiar aquí, yo siento en mi corazón y en mi gusto y en mi mente, espiritualmente, un sabor agridulce. Porque desde muy jovencito, con 16 años, yo sentí el fuego de servir al Señor. Tengo 6, 8 ahora, saca la cuenta. Yo no sé cuántos hay. Pero en esos años, no son pocos, confieso delante de mi iglesia, como Pedro, muchas veces he negado al Señor. Delante de mi familia, delante de mis compañeros de trabajo, y algunas cosas las he contado aquí, delante de mi iglesia. Y trae siempre un malestar. Si usted recuerda esta historia que acabamos de Pedro, cuando el gallo cantó, ¿qué hizo Pedro? Salió afuera, a la soledad de él, y lloró amargamente. Hay muchas maneras
de negar al Señor. Y a veces yo sospecho que le toca a un pastor darse más cuenta que nadie cuando niega al Señor. Una de las cosas por las que la gente niega al Señor y no siente malestar es porque le falta el conocimiento. Y por eso estamos aquí. El pueblo sin conocimiento perece. Y ese malestar, aunque es malestar y duro, que taladra el corazón, y que yo he pasado, lo confieso aquí, muchas veces en mi vida, ese malestar que lo sentimos de vez en cuando y con más alta frecuencia, por lo menos yo, de la que yo quiero tener y no lo quisiera tener nunca. Si usted nunca lo ha tenido, es bueno que primero revise si ha nacido de nuevo. Pero mientras más usted conoce la palabra y mientras más busca al Señor, más llega un momento donde te das cuenta cuándo has negado al Señor. Y eso sí no puedo yo, eso es un asunto entre usted y el Señor. Solamente estoy hablando de estas cosas. Recordando a Pedro, yo quiero entonces que abran su Biblia allí en Juan 21. Juan 21. Y ya Juan 21, ya sabemos lo que pasó en la primera parte, hasta el verso 14. La semana pasada lo estudiamos. Y fue tremendo esto aquí. Fue tremendo porque fue una cosa preciosa lo que ocurrió. Fue un milagro de milagros. Lo que ocurrió allí fue el milagro de milagros. Los discípulos, ¿se acuerdan? Con idea de Pedro, el que negó. La idea vino de él, se fue ¿a qué? A pescar. Y eso ya lo debatimos la semana pasada, no lo voy a debatir aquí. Si fue bueno, si fue malo, todo eso lo vimos en el mensaje pasado y realmente los hermanos que no vinieron, lastimosamente, se perdieron una cita con Jesús. Usted la puede recuperar por internet. Pero allí ocurrió ese milagro de una manera que hay que seguirle cómo fue todos los acontecimientos en la Biblia para poderle sacar el verdadero dulzor, el verdadero sabor a esa cita. Pero ya salen afuera, se dan cuenta que Jesús tiene un pez que no estaba en la red. Pedro, que parece que fue a donde estaba el Señor, con quizá arrepentido con su dolor, a conversar algo con el Señor. Cuando los discípulos llegaron, parece que estoy inventando yo, parece que le dio pena, eso lo estoy poniendo yo, y dijo, y él fue, los discípulos la trajeron hasta la orilla y él fue a traerla y a salvarla más adentro. Y posiblemente fue el que trajo los peces y alguien no le ayudó, ¿no? Porque Jesús pidió más peces. Y allí comieron. Y ya. Para ver la primera parte, ¿no? Estamos hoy en la ¿qué? En la segunda parte. Y ahora yo quiero comenzar a leer con usted a partir del verso 14. Estamos hablando de Juan 21, 14. ¿Está ahí? ¿Tiene abierta su Biblia? Entonces, aquí terminamos nosotros. Este texto fue este 14 fue ya el final, podemos decir, de la comida, ¿no? Y dice aquí, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. A los discípulos. Habían otras manifestaciones, habían más, pero a los discípulos como tal, esta era la tercera.
El primer día de la semana, ¿se acuerdan? Donde estaban todos, menos quién, la cita perdida, Tomás. La otra semana, el otro domingo, donde estaban ¿qué? Todos, incluyendo quién, Tomás. Y ahora esta es la tercera. Y ya estaban lejos, aquella fue en Jerusalén, ya esta era en Galilea, en la playa, en el mar de Galilea, fue esta, al norte. Posiblemente unos cuantas, no tengo ahora mismo, no me viene a la mente la distancia exacta, pero quizás sean alrededor de 70 y pico o 100 kilómetros. Se habían ido de Jerusalén y estaban allí. Y allí se le aparece el Señor y ahora están terminando una cena. Están terminando una cena y hasta ahí llegamos. Y ahora viene el 15, que ya pertenece a lo que dice. Y cuando vieron, ¿qué dice? Conmigo. ¿Tú sigue ahí conmigo? Jesús dijo a Simón Pedro. Y yo tengo esto en pantalla porque esto merece un análisis. ¿Ok? Y cuando vieron, ¿qué cosa? Comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Y ahí casi hay un discipulado personal, pero hay mucha gente mirando. Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué pregunta le hace? ¿Me amas? Este mensaje tiene como centro el amor. Yo quiero que, Junaidi, ¿tú tienes listo eso? Escucha ese texto que está en Primera de Juan. Primera de Juan 4:8. Léelo fuerte, escuche. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. Párate ahí. El último discipulado que yo hice con Hidalberto fue el amor de Dios. Y fuimos profundos. Y a este hombre se le aguaron los ojos ahí. Y cuando yo le pregunté, ¿tú has oído hablar del amor de Dios? Me dice. Pero tuvimos, yo no sé si llegó, porque no fue muy largo, yo he tenido otro más largo, pero a lo mejor llegó hora y media hablando de esto. Vuelve a leer. Escucha bien. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esa es una lección del discipulado que va. Sigue. ¿Sí? No, dijiste la última frase, mejor dice la última frase. Porque Dios, ¿te acuerdas de Alberto? Porque Dios, ¿qué cosa? Es amor. Dios es luz. ¿Dios es luz o no? ¿Dios es santo o no? ¿Dios es poderoso o no? Todopoderoso. ¿Y qué cosa es Dios? Amor. Y el que no ama, ¿qué cosa quiere decir no ha conocido a Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo está? Está muerto espiritualmente. No ha nacido. Sin embargo, indagando a Hidalberto, antes de lo que yo le llamo que él se convirtió, él me contó una experiencia que tuvo en el malecón de Cuba, donde él sintió la presencia del amor de Dios en su vida. Y ahora retrospectivamente me lo está diciendo. Y tuvimos un tiempo magnífico. Yo creo que si él fue edificado, yo más, en ese discipulado. Acuérdese que donde usted más se va a desarrollar como cristiano es el día que usted esté discipulando a Dios. Mientras no lo haga, y siempre, toda la vida, deberíamos tener ¿qué cosa? Un discípulo. Esa es la orden del Señor. Entonces, gracias, hermano.
Así que yo quiero ir aquí a analizar un poco esto. Mira lo que dice ahí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿qué cosa? ¿Me amas más que estos? Los que estaban allí. Fíjense lo que le está preguntando. Y eso era para Simón. Y eso es una diferencia. Diferencia quiere decir una oportunidad tremenda por encima de los demás que Dios le está dando. ¿A quién? ¿A quién? Pero a quién uno que qué, que le negó. Usted tiene que ver eso así. Este episodio, esta cita es para Pedro. Lo que pasa es que él quería hacerla pública para que la gente aprendiera. Porque el que lo negó, ¿quién fue? Y sabe usted que Jesús tenía como líder de los discípulos aquí. Era el pastor de los discípulos, casi podemos decir, desde el punto de vista aquí en la tierra. Jesucristo el principal, él era como responsable. Y ahora él se iba a quedar Pedro, y Pedro se quedó como responsable y le está dando esta responsabilidad a Pedro, aunque Pedro ¿qué? Lo negó. Por eso yo digo muchas veces aquí, como dijo el apóstol Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Pero tenemos que tener esa sensibilidad, y usted la va a tener cuando menos prisa tenga con el Señor y más citas le dedique. Personal y las otras que son poquitas. Los otros días estábamos analizando aquí 3 hermanos cuáles son las citas. Yo lo estudié aquí en un mensaje. Eso son 6 horas a la semana que la gente no le puede dedicar a Dios. Así que, ¿me amas más que estos? Y como él se acuerda de lo que hizo, ¿qué le dijo? Yo me imagino, bajando la cabeza, le digo: sí, Señor, tú sabes, ¿qué dice? Que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. ¿Viste? Y los corderos, pues yo casi puedo decir que los corderos son esos que están al lado de él. Porque él era ¿qué? Como si fuera un pastor. Y le está diciendo: apacienta mis corderos. Y se estaba refiriendo a toda la gente que iba a venir cuando vino después el Pentecostés, y los miles y miles de gente que se bautizó. Eso, el responsable de que esa iglesia se desarrollara y que fuera saludable, etcétera, 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 ¿fue de quién? De Pedro. Claro, tenía el equipo de los 12 y otros hombres como diáconos, pero tenía su iglesia allí en Jerusalén. Entonces, ahora yo quiero entrar aquí en un poco de conocimiento más profundo. Y es que este ama, que aquí es ama, y aquí tú sabes que te amo, entonces es amo y amo. Sin embargo, en el original bíblico, escrito en griego, y el Nuevo Testamento está escrito en griego, es la palabra amar, pero con otro significado. Y este amor es ágape. Esta es la palabra griega. ¿Me amas más que estos? Y aquí no es ágape, dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿qué dice? Fileo. Diga conmigo: ágape y fileo. Jesús le dijo, así que ágape y ¿qué? Y fileo. La primera vez, lo que Jesucristo habla, ¿qué cosa es? Es un amor que es ágape, ¿verdad? Y otro amor que es ¿qué? Fileo. Entonces, el amor ágape, vamos a ver qué diferencia tiene con fileo. Fileo es el amor entre amigos. Hay amigos que se quieren. Pero un amor fileo puede ser tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que se convierte en ¿qué? Analice. Esto es una pregunta de análisis. Un fileo se hace tan grande que se convierte en ¿qué? En un amor ágape. Ahora, ¿cuál es el amor ágape?
a diferencia de la amistad que uno tiene con los amigos, y también es un amor familiar, con los primos, aún con la madre, con el padre. Todo eso es fileo. ¿Me amas, Pedro? Pero le dijo, ¿qué cosa? Ágape. Y Pedro, ¿qué le respondió? Fileo. Ahora nosotros, yo voy a decir rapidito aquí, el amor ágape es un amor espiritual, es el que Dios tiene por nosotros, es un amor sacrificial, es un amor que no se acaba. ¿Cuál es ese? Ágape, claro, téngalo claro. Y el amor ágape, la Biblia lo tiene clarito. Y yo quiero rapidito repasarlo. Y el hermano Daniel tiene una lectura que está en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Escuche bien lo que vale. No va a leer todo Corintios 13, va a leer unos poquitos versículos. Escuchen. El amor es sufrido. Sufrido. Es benigno. Para de ahí, sufrido, se sufre. Y se aguanta sufrir con ese amor. Y ese es el que Dios quiere con que Pedro, ¿qué cosa? Lo ame. Sufrido y lo contrario. Bueno, lo contrario no. Y importante, benigno. Siempre actúa con el objeto amado con mucha benignidad. Vamos. El amor no tiene envidia. No tiene envidia. Envidia, todo el mundo envidia. Los esposos a veces envidian. Los amigos se envidian, los hermanos de la iglesia se envidian. El amor. Y estamos hablando de que Jesucristo dijo, el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, estamos metidos en aguas profundas aquí. Vuelve a continuar la lista. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se jacta. No se envanece. No se llena de vanidad. No hace nada indebido. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No se irrita. No se irrita. No guarda rencor. No guarda rencor. Es como el niño, lo olvida todo. No se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia, Mas se goza de la verdad. mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo sufre, Todo lo cree. todo lo cree. Por ejemplo, los matrimonios cuando tienen celo, la mayoría de los celos siempre son infundados. Y cuando hay celo, el matrimonio cristiano, estoy recibiendo después, no está confiando ni en el esposo ni en Dios. Porque Dios llama al matrimonio a amar, no con un amor fileo, sino con el amor que ahora el cristiano, porque tiene el Espíritu Santo, puede llegar a tener. Y por eso Pablo está hablando en Corintios, a la iglesia de Corintios, donde la gente se mordía los unos a los otros, le estaba hablando para que recapacitaran y meditaran. Fíjate que ya habló al principio de sufrido y ahora lo vuelve a repetir. Di la última que dijiste. Todo lo sufre. Todo lo sufre. Todo Sí. lo cree. Todo lo cree. Todo lo cree. Es como un niño. A los niños usted le dice cosas que parecen absurdas y el niño las cree porque es como un niño, pero dice que nosotros tenemos que llegar para entrar al reino de los cielos como qué, como niños. Sí. Todo lo espera. Todo lo espera. Todo lo soporta. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y el amor nunca deja de ser. Esa es la meta. ¿Está bien? ¿Entiende ya este diálogo? Ok. Pero ese diálogo, ese amor, no es que llega de pronto, sino ese amor como es. Es verdad que cuando llega un momento del Espíritu a tu vida, de llenura del Espíritu, y la llenura del Espíritu tenemos que mantenerla, porque puede disminuir. Y dice la Biblia, nos da la responsabilidad, sed llenos, dijo Pablo, ¿de qué? Del Espíritu. No os embriaguéis con vino, más bien sed llenos, ¿de qué? Del Espíritu. Entonces yo le estoy dejando una tarea a usted, que en el amor la debe hacer, y es llegar a Corintios, 1 Corintios 13, y del 4 al 9 es, Del 4 al 8.
de 4 al 8. Usted va a leer esos versículos y se va a quedar ahí y tenga tiempo con Dios y haga una idea. Yo le quiero invitar ahora, porque usted está sentado en esta mesa con Jesús, escuchando este diálogo entre Jesús y quién, y Pedro. Así que ahí está, este es el verso 15. Yo quiero ahora, hermano, leer el 16 de la Biblia. Este no está en pantalla, así que abra su Biblia. Dice aquí, 16. ¿Estamos en 16? Volvió a decirle la segunda vez, otra vez Jesús hablando, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. En una dice corderos, en esta dice ovejas. No tiene mucho, posiblemente era para no crear una cacofonía en el idioma. Algunos han querido explicar y dicen, bueno, los corderitos son los más jóvenes, los que hay que tener más paciencia con ellos, los que llevan menos tiempo. Bueno, puede ser, pero no es algo que la diferencia entre, por si acaso usted tiene la duda. Pero lo que sí es que aquí el amor que Cristo está exigiendo a Pedro sigue siendo ¿cuál? Ágape. Y Pedro le sigue respondiendo ¿con qué? Con filéu. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? Que le responda ¿con cuál? Con el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que no es envidioso, con el amor que lo cree todo, con el amor que, ayúdenme a completar la lista, con el amor que no se envanece, que todo lo sufre. Está diciéndole a él y a los discípulos cómo él quiere que lo amemos. Un amor sacrificial, de sacrificio para Dios, de acciones sacrificiales, de obediencia sacrificial. No es suave, no, pero amor al final va a ser amor. Y cuando tú tienes el amor, ya el sacrificio no te sale como ¿qué? Como sacrificio. ¿Está entendiendo este diálogo? Vamos entonces al 17, que sí lo tengo aquí. La tercera vez. Esta es la tercera vez. ¿Me amas? Está diciendo Jesús, preguntando otra vez. ¿Me amas? ¿Pero qué está aquí? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Filéu. Le está diciendo filéu. Que es un amor que menos sacrificial, sigue siendo un amor usted quiere ver un amor más fuerte en un hijo hacia su madre cuando es sacrificial, cuando el hijo no le importa nada, lo pasa a sufrir la madre, ¿qué amor es? Filéu y cortico. Un ejemplo. Pero el Señor está pidiendo para él, y es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Es el primer mandamiento. Y el segundo es amar a la gente. Pero ahora el Señor está pidiendo eso para él. Y el problema es que lo que Dios nos da de amor, porque Él nos ama primero. Y yo le decía a mi amigo de Alberto, yo amo al Señor y tú tienes que amar al Señor porque nos amó primero. ¿Con qué tipo de amor? Ágape. ¿Sabe lo que es ágape? Diga ágape para que se le quede. Ágape, el sacrificial, haga la tarea, primera de Corintios, ¿qué? 13, 4 al 8. Bueno, se lee ahí al principio para que vea, y ya, pero a eso dedíquele tiempo. Y hágase ahora que estamos en una cita donde usted está haciendo una contemplación, y eso tiene que ser lento, usted solito, en el cuarto de su casa, donde sea, donde usted pase el devocional, y hágase la idea, cada vez que usted lea la Biblia, que usted entra con Jesús al lugar. Y estamos sentados, ¿está sentado en la mesa con el Señor? Amén. Ok. Me ama, filéu,
Me imagino que los discípulos dicen, ahora están llenos de amor. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Eso le está claro. Y más cuando vio el milagro que hizo, acabado hacía media hora, o 1 hora, o un poquitico. Milagro que tú tienes. Y tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo? Fiel. Y se quedó así. Esto tiene una respuesta. Escucha. Dios te acepta tu amor, ¿qué? Fiel. Dios es comprensivo, Dios es paciente, pero tú tienes que tener la conciencia que lo que Él quiere, ¿qué cosa es? Y sabe una cosa, Pedro está más justificado que nosotros en decir fiel que nosotros. ¿Por qué? Porque cuando él no, en la negación no le da ningún derecho de nada. Ahora lo que está recibiendo Pedro aquí es gracia. ¿Cómo dice el cántico que cantamos? ¿Tu gracia es qué? Tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor. Pero nosotros tenemos que estar conscientes, y nadie me ha respondido a la pregunta. ¿Qué no había llegado en este momento que está ocurriendo eso? El Espíritu Santo, el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo va a venir, va a entrar en el creyente y se va a quedar ¿para qué? Para siempre. Y que además, cada vez que negamos al Señor, ese Espíritu que está santo, que está ahí, le pasa lo mismo que a Jesús, porque Él es Dios, es el Espíritu de Cristo. Y cuando el Espíritu de Cristo escucha y ve tu negación, se entristece. Y tu espíritu que está ligado al de Él se entristece. Si eres nacido de nuevo. Así funciona. Pero tenemos que tener la conciencia que no nos podemos quedar. ¿Cuántas cosas sería bueno hacer una lista? Son para mí como negar al Señor. Cuando sé que tengo una necesidad de orar y me dedico a ver una película o a cualquier otra cosa que me es placentera, porque no me place una cita con ¿quién? Con Jesús. Eso es negar o no. Bueno, eso lo siente el que busca de Dios y que conoce más a Dios y que sabe que Dios quiere más y más de ti. Como dice el viejo coro, yo quiero más y más de ti. Se lo decimos a Dios, pero la otra parte del coro dice, Él quiere más y más de ti. Dios quiere más de ti. Y ese es este mensaje. Entonces, ya vemos que aquí afilean los dos, pero ya vemos que es la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios, esperando que tú crezcas. ¿Y cuándo vas a crecer? Cuando recibas un discipulado. ¿Y cuándo vas a crecer más? Y no es un invento de David Brennan, porque antes de ascender, estaban esta misma gente y le dijo lo que había que hacer. Y usted cuenta, con los dedos de la mano, los cristianos de todas las iglesias que han tenido un discípulo. Y cuando digo los dedos de la mano es como un hipérbole. Pero es así. Es algo y yo le digo que después que se le coge el gusto, uno siente la presencia de Dios en cada encuentro con un discípulo. Mientras sea una carga, no hemos tenido la experiencia. Bueno, ahí tenemos ya, aquí termina la conversación pública. Va a haber otra más, pero un poco más privada. Pero voy a resumir esto. Aquí lo puse aquí. Resumen. Jesús inicialmente pregunta si Pedro lo ama con un amor que incondicional, sacrificial, sufrido. ¿Qué cosa es? 1 Corintios 3.
Y acuérdese que usted va a tener el PowerPoint en el grupo de WhatsApp. Bueno, el grupo de WhatsApp de 4 gente que me decían like, con lo que hablé la semana pasada, ahora llegué a 7 y 8. Crecimos un poquito, ¿no?, en el grupo de WhatsApp. Digo yo a la gente que cuando pongo un anuncio se hacen visibles. Esto va a estar, y todos los PowerPoint los pongo ahí. Pero si usted se le olvida cuál era la cita, ahí la tienen en el PowerPoint, en el grupo de WhatsApp. Así, Jesús inicialmente pregunta si Pedro lo ama con un amor incondicional, sacrificial, sufrido, ágape, 1 Corintios 13. Y Pedro responde con un amor ¿de qué? De amistad. En la tercera pregunta, Jesús cambia y usa el término, ¿qué cosa? Fileo, mostrando comprensión, aceptación de la respuesta de Pedro. Claro, él era 100% Dios, pero era 100% hombre, y conoce la debilidad tuya, la mía y la de Pedro. Vamos a seguir y vamos al verso 18, aquí. En el verso 18, lo vemos en pantalla, ahora está hablando con Pedro. Yo no sé si siguen en la mesa o ya se salieron de la mesa. Acuérdense que estaban sentados ¿dónde? En una mesa o en un campo o en una piedra o algo, no sé. Pero estaban en un almuerzo, ¿ok? O en un desayuno, no sé. ¿Ok? Pero ahora él le dice a Pedro algo interesante que es importante discutirlo aquí, porque está en la Biblia y usted tiene que entenderlo. Le dice, de cierto te digo, eso nosotros lo vemos un poco extraño, pero es como en nuestro idioma cotidiano, de verdad te voy a decir algo. Así lo dice la gente, ¿no? Generalmente no dicen, oye, de cierto, no, de verdad te digo esto. Cuando eras más joven, hablando de la juventud, cuando eras más joven, te ceñías. ¿Qué cosa quiere decir te ceñías? Te vistes, te vestías. E ibas a donde querías. ¿Sabes? Porque la libertad es muy rica. Mas cuando ya seas viejo, entonces aquí hay 2 paralelos. ¿Qué cosa es uno? La juventud. ¿Y el otro cuál es? La vejez. Ok, están entendiendo, porque esto lleva su interpretación y su explicación. Así que, juventud y qué, y vejez. Vuelvo a leerlo. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, o sea, ese es el tiempo futuro, no está diciéndole viejo a Pedro. Juan era más joven que había allí, yo lo dije la semana pasada. Y Pedro, yo me lo imagino con 40 aproximadamente. Todavía con 40 se hacen muchas cosas y se es joven. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos, ¿y qué dice? Y te ceñirá otro, te vestirá otro. Wow, ese ya cuando estaba ya. Pero ese proceso va llegando poco a poco. No te apures. No te apures. Que el rey David era de aquellos que cogía una mandíbula de un ganado y mataba cientos y cientos de hombres él solo. Y cuando tenía los 70 años, le ponía una mujer al lado para que le calentara y ni él lo sabía. Ni se enteraba de eso. Eso llega. Entonces hay que ver dónde va a meterse Jesús, ¿verdad? Extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Claro. Y sobre todo en Estados Unidos, porque en nuestros países a los viejos lo mantienen en la casa, aunque la gente se muera, los familiares. Eso es una ley y lo hacen yo creo con gusto. Pero aquí sueltan a la gente en un home. Y a una vez los que van a verlo todos los días, eso es una victoria tremenda. A verlo todos los días. Y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo
ahora viene la aplicación. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Se lo dejó claro a Pedro y a quién más, y a todos. Pero él está haciendo un llamamiento ya hace rato, un diálogo que tuvo, porque él le dijo hace mucho tiempo, al principio, 3 años atrás de esto, le dijo: venid en pos de mí, sígueme, y los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Y él volvió a pescar ¿qué cosa? Peces. Bueno, ya vimos la semana pasada que hay mucha gente que lo justifica, y a lo mejor hay que darle un poco de justificación, pero también hay que pensar si realmente Pedro hizo lo correcto cuando fue a pescar. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y eso es lo que todo cristiano tiene que hacer a toda hora. Vivimos cada segundo, ¿para qué? Métase eso en la cabeza. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Y Dios nos manda hasta amar al enemigo. Entonces al enemigo, cuando te trata mal, ¿qué tú tienes que hacer con él? ¿No lo oigo? Malo. Amarlo. Yo entendí malo. No, esa la vejez ya que... Ok, ¿estamos claros? Amar al enemigo. El cristiano está metido en un camino precioso. Nosotros lo vemos, ay, ¿quién da una mejilla después que le golpearon? Bueno, eso es lo que manda Jesús, y hágalo para que tú veas que las cosas te van a salir, ¿qué cosa? Bien. Con humildad, con mansedumbre, como estamos estudiando los miércoles aquí, que estamos estudiando la bienaventuranza y todo el sermón del monte. Qué? Yo me puse a meditar bien esto, porque la mayoría, o un buen grupo, dice, esto de ¿qué es muerte? Como está la palabra muerte, ¿cuál es la muerte que va a glorificar a Dios que Pedro? Y es que Pedro, dicen que murió, ¿qué cosa? Crucificado. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Lo dirán libros, la tradición. Eso es lo que yo siempre digo, la tradición. Y la tradición es algo que no está con seguridad. Y que dijo además de que lo miraran de cabeza porque él no era digno de morir como Jesús. Bueno, es posible, yo siempre me he quedado con eso sí, pero meditando en esto, indagué un poco más y yo sabía que eso me tenía un poco falto y encontré algo precioso. Y es que la verdadera muerte que glorifica a Jesús es cuando, desde que tú conociste a Cristo, si Él te dio la oportunidad de conocerlo a los 16, que tú a los 17, a los 18, a los 30, a los 40, a los 45, a los 50, a los 60, le estés sirviendo hasta el día de qué? Hasta el fin. Esa es la verdadera muerte que glorifica al Señor. Él te está pidiendo, aquí todos tenemos edades diferentes. Yo diría aquí el más joven quién es, el más joven quién es, el más joven quién es Justin, yo creo que Roxana está allá atrás. Elian no, Elian es mayor que tú, es mayor que yo, creo. ¿Y por qué? Porque son los jóvenes que están aquí viendo esto. Y el joven tiene que decir, y el adulto de 40 tiene que decir, y el más viejo que hay aquí, Pacheco, tiene que decir, Señor. Yo estoy diciendo que Pacheco es más viejo, no me estoy buscando un problema. Señor, ¿cuántos años me quedan de vida? Si me quedan 5, si me quedan 10, en lo que yo pueda hacer, porque cada día podemos hacer menos. ¿Porque qué? Cuando somos jóvenes, nos vestimos nosotros mismos y nos comemos el mundo. Pero cuando empieza la vejez, hay que empezar a soltar cosas. Empezar a soltar cosas. Entonces, hermanos, esto viene. Cuando usted pase por aquí, recuérdese que la vida que usted tiene ahora, que está conociendo al Señor, y que una de las cosas principales que tiene que hacer el Señor es convertirse en un siervo. ¿Sabe?
Somos siervos del Señor. Unos servimos en una cosa, otros servimos en otra. Y a todos Dios nos ha dicho que esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y no habló de la muerte, no dijo si era quemado, si era en cruz, si era de vejez. Pero por ejemplo, el presidente, el que fue el fundador de la Convención Evangélica de Cuba, donde yo fui por 24 años pastor allí, Los Pinos Nuevos, de joven conoció al Señor. Era un estudiante de ingeniería, estaba por ahí. Y llegó el momento en que se convirtió en el fundador de una convención en Cuba. Y duró, creo que fueron no me acuerdo, fueron 102 o 105. Gregorio La Bastida. Y usted lo veía siempre. Y yo recuerdo un encuentro que tuve con él en el seminario. En ese seminario, que yo era un estudiante, un joven de otra iglesia, de otra denominación. Aquello es una iglesia muy parecida a la bautista. Y yo era un joven pentecostal. Y allí fui a convertirme con un montón de jóvenes de la iglesia que yo era miembro. Que yo era miembro no, pero no era miembro todavía cuando fui. Y allí recibí al Señor con 16 años. Y tuve la oportunidad de estar frente a la Bastida, par de horas, él y yo solo en un banco. Y ya Dios estaba trabajando en mi vida. Y yo les digo a ustedes que esa semanita que yo estuve allí, o esos 5 días que yo estuve allí, yo recibí al Señor y recibí al mismo tiempo el llamamiento para ser pastor. Y cuando regresé a Pedro Betancur, a mi pueblecito, empecé a visitar a todos los jóvenes de la iglesia, porque no había ninguno en la iglesia. Y así empezó. Y el Señor me dijo, sígueme. Y le sigo. Y aquí estoy. Y que la gracia de Dios me ayude. No sé si voy a durar 5 años, 3, 2, 1, 20. Pero que cuando llegue mi muerte, sea como la Bastida, que estaba en el hospital. Y cuando murió, los médicos y la gente que estaba ahí decía, oye, qué clase de gente tuvimos en este cuarto. Qué clase de hombres estuvimos en este cuarto. Allí casi sin poder hablar, con esa edad avanzada, donde no podía caminar. 100 tantos años. Impactó el corazón de las enfermeras, de los médicos, de los pacientes, y de todo de entrar ahí. Esa es una muerte que ¿cómo se hace? Y no está ¿qué? Crucificado. Yo respeto si eso es así y lo acepto. Si Dios quiere que alguien, dice la Biblia, unos van a muerte a espada, otros van a cautiverio, y el Señor es el que decide cuál va a ser el final de cada uno de nosotros. Y fíjense si es así. Yo termino con sígueme, pero yo quiero también leer el 20 y el 21. ¿Está conmigo ya? Dice, volviéndose Pedro, ya ahí vieron el último sigue que está arriba, ¿no? El 19. Ok, volviéndose Pedro, porque parece que Pedro siguió al Señor. Yo me imagino que ya estaban caminando. Y volviéndose Pedro estaba mirando al Señor y miró ¿para dónde? Para atrás, dice. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este parece que le gustó la conversación y dijo, yo no me pierdo esto. Yo no sé los otros dónde estaban, pero los que salen aquí son estos. No sé si usted se está metiendo conmigo en este paseo, porque esto es una cita. ¿Está viendo? Volviendo Pedro, que vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena, cuando Jesucristo hizo la cena, se había recostado al lado de él, era un discípulo especial. A lo mejor Pedro le dio un poco de celo. Y eso que yo le está diciendo a él, no se lo ha dicho Juan, le está diciendo a él, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo a Pedro? Sígueme. No, te llamo ahora con el sígueme, míralo ahí grande. Sígueme. Y volviéndose Pedro vio que le seguía también, ahí ve, el discípulo a quien amaba Jesús. Jesús tenía un amor especial, se lo dije la semana pasada. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, tenía la confianza.
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Le hizo esa pregunta a Juan a Jesús. Y cuando Pedro le vio, entonces se miró para Jesús y le hizo una pregunta. Y dijo: Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Yo me imagino la cara de Jesús. Voy a decir algo aquí que no quiero ser irrespetuoso, pero a lo mejor Dios por dentro y a mí, ¿qué te importa? Dice 22, lo tengo aquí. Y Jesús le dijo: si quiero, voy a decirlo más burdo, más tosco, si me da la gana que Él quede, porque a ti te estoy diciendo qué cosa, sigue, que Él quede hasta que yo venga, quédate. Está fino eso, ¿verdad? Quédate. Simplemente Jesucristo estaba usando de la autoridad divina, como diciendo: yo soy el que cojo, yo estoy enfocado en ti ahora, yo estoy dando un ministerio de ti, Él va a tener otro. No se lo digo así, pero eso es lo que eso, y cada uno tiene un ministerio, y cuando te llegue la hora, que hay alguna gente que no le llega nunca, ¿viste? Porque siempre son tú le das cosas para hacer y son no, y no, se le va llegando la vida cuando tú no tengas ¿qué? Fuerza para ti. ¿Oyendo? Por eso yo le puse a la gente: hermano, no falta que tengamos una cita con Jesús profunda hoy. Profunda. Jesús le dijo: si quieres que Él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Qué le está diciendo? Sígueme, y le está poniendo el pronombre. Sígueme tú. Y tú le tienes que levantarte ahora mismo tienes que levantarte y decirle al Señor lo que le dijo Pablo. Ahora sí voy a decir Pablo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Vete con eso para casa. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga además? Entonces vamos a terminar leyendo el 20 y el 21 y terminamos con esta cita. Este es el discípulo que a ti, ahora está hablando de Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Mire cuál era uno de los trabajos de Juan que Pedro no hizo. Escribir ¿qué libro? De 4 evangelios Juan escribió 1. Y no solamente escribió 1, sino que hizo ¿cuántas epístolas? 3 epístolas. ¿Y qué más escribió? El libro Apocalipsis. Entonces, tú ibas a ser el pastor. ¿Quién iba a ser el pastor de la iglesia? Pedro, el líder. Yo lo estaba llamando. Dios tenía, hermano, una de las cosas que tienen que hacer todos los hermanos es trabajo pastoral. El pastor, usted dice: no, el trabajo pastoral es del pastor. Negativo, aprenda. El trabajo pastoral no es del pastor. El pastor sabe lo que hace: capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y el cuidado pastoral es de todos. Dice: amados los unos a los otros. Dice: visitados los unos a los otros. Servidos los unos a los otros. Y perfecto para esta prédica. Me llama una anciana que tiene 90 años, pero no ha dejado de servir al Señor. No viene aquí porque no tiene quien la traiga. Si no, viene ella muchas veces. Dice ella eso. Y esa es Aurelia. Yo preparando todo esto, Aurelia es así, me llama y yo le hice así, y le tomé la llamada y le dije: Aurelia, ¿cómo estás? Ay, pastor, pastor, le estoy llamando porque, y ahí viene el servicio. Me llamó Margarita Núñez, que un nieto de ella en Holanda tuvo un accidente. Y ellos están yendo para Holanda ahora. Margarita está, hasta donde yo entendí lo que me dijo Aurelia, a veces se enredan las cosas, pero ella me dijo: va para Holanda. Y está pidiendo, ella me llamó, no, yo la llamé a ella. Aurelia llamó a Margarita, eso es un servicio, a una anciana para orar por ella, pero se entera de eso. Y entonces ya tiene una encomienda de Margarita. Y yo pregunto: Aurelia, con sus 90 años, ¿está sirviendo al Señor? ¿Sí o no? Así es.
Y de pronto Aurelia, llamándome a mí, dijo: pastor, para que usted ponga en el grupo de WhatsApp de La Roca, que ella ni lo tiene, porque no sabe andar con eso, pero sabe que existe. Y yo, cuando colgó, dije: el Señor me ha dado la mejor ilustración. A los 90 años todavía se sirve al Señor. ¿Qué estás haciendo con tu juventud? Con tu juventud de 40, con tu juventud de 50, con tu juventud de 60. Ya no voy a hablar de los jóvenes de aquí, porque tienen un pastor de 68. Y ayer me monté en la máquina caminadora, corrí 3 millas, hice ejercicio, y después me fui para el Parque Dimitri, y tuve 1 hora caminando en el Parque Dimitri. Porque yo quiero ver si esto me llega hasta dónde, hasta los 70, hasta los 75, hasta los 80, y si Dios quiere, como la Bastida, o mi papá, que duró 102 años. Entonces, hermano, aquí estamos. Termino con el último texto, que dice el 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Oiga este texto: las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Este es el joven que estaba aquí, el mismo joven, escribiendo ¿qué cosa? El libro de Juan, el Evangelio de Juan. Escribió 3 epístolas y después escribió una de las grandes cartas. Algunos no están de acuerdo que sea carta, pero yo creo que sí, así le llaman otros, de Apocalipsis, que es uno de los grandes libros interesantes que hay. Entonces, vamos a orar, pero acuérdese, quede con esto. Dios te está diciendo, sigue aquí. ¿Cómo lo vas a seguir? ¿Con amor? ¿Qué? Ágape o fileo. Tú haces sacrificio por el Señor. Tú haces sacrificio por venir aquí, que no te parecen sacrificio. ¿Oyendo? El Zoom está duró 1 hora y media la última vez, porque habían en el Zoom la cantidad de gente de cuando el huracán, y alguien dijo: Señor, fue Mirka hablando, que no haya que esperar a que venga un huracán para que venga esta cantidad de gente. El lunes pasado hubo 19, y algunos se quedan hasta el final, pero yo le doy la libertad. Vaya, ore, si usted tiene enredos, si usted tiene que ir a dormir porque mañana se levanta temprano, etcétera, 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 vaya, ore, está un ratito, está 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15, lo que pueda estar, pero vaya al Zoom, porque es importante que usted se una a la iglesia para interceder por cosas tremendas que estamos pidiendo aquí. Y es una manera de qué? De servir a Dios. Su iglesia intercede. Jesucristo fue a orar y los discípulos se quedaron dormidos, pero acuérdense, todavía no tenían el Espíritu Santo. ¿Nosotros qué cosa? Ya lo tenemos, y podemos avivarlo en nuestras vidas. Vamos a orar ahora.